Compartimos pantalla. Y vamos a continuar. Bien, si no me equivoco, ayer hemos terminado lo que era palancas. Ahora nos toca ciclo celular. Ciclo celular no es un tema muy largo. Y vamos a dar inicio, ¿ya? Primero el concepto. Tenemos que tener claros los conceptos. Y vamos a ver que primero la célula es la unidad básica, estructural y funcional del organismo. El ciclo celular está dado por las células eucariotas, crecen y se preparan para la división celular. Perfecto, todas las células constan de un núcleo y un citoplasma, lo conocemos. Toda reparación de tejido o crecimiento requiere la división celular. Escúchenme, primero yo voy a hacer una lectura rápida y de ahí vamos a rescatar todo lo que podemos ver de esa diapositiva. ¿Bueno? Bien. Cuando este proceso fisiológico se altera, puede darnos inicios a algunas enfermedades, inclusive el cáncer. Ya es un reloj biológico, termina hasta que se realiza la división celular y formado por dos células hijas. Todo esto es un proceso que dura 24 horas. Esto depende del tipo celular y también de ser de vivo, consta de 2 etapas. Bien, acá lo más resaltante de esto, ¿qué es la célula? Es la unidad básica, estructural y funcional del organismo. Eso tenemos que saberlo como nuestro nombre, ¿ya? Y esta división celular consta de 2 etapas. Primera, la interfase, que se divide en 3 fases, y la mitosis, que se divide en... Exacto, así como dicen. Se nota que han estado leyendo, ¿no? ¿Nada? ¿Se durmieron todos? Está anotando la cuestión de los exámenes, doctor. Ojo, ojo, no se confíen. No les estoy diciendo que es lo único que voy a preguntar, ¿no? Por favor. Ya. La interfase es la fase donde la célula no se reproduce, pero se prepara para la reproducción, ¿ya? Y esta se divide en 3 fases, que es la G1, donde las células está recién formada la célula y preparándose para la mitosis. Y después tenemos en la G1, tenemos que decir que es casi el 50% del tiempo de la división celular. En esta fase puede pasar a fase G0 o directamente a la fase S. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La fase G0 es donde la célula se retira del ciclo celular y puede volver a ingresar en caso de ser necesario. Entonces yo le podría preguntar por decirles dónde podemos encontrar la fase G0, en la G1, en la fase S o en la fase G. Ya, y ustedes ya tendrían que saber dónde exactamente. Podemos preguntar acá cuáles son las fases de la interfase. Podemos preguntar el 50% del tiempo celular, en qué fase se divide, en qué fase se encuentra. ¿Ya? Entonces eso podemos encontrarlo claramente en esta diapositiva. Como ven, de una diapositiva podemos encontrar muchas, pero muchas preguntas. Así es que, como les vuelvo a decir lo que les dije ayer, primero una lectura rápida y de ahí razonan y ven qué les puede preguntar de esto. Es decir, ustedes tienen que invertir los papeles. Hagan de cuenta que ustedes están evaluando a una persona y qué le podrían preguntar ustedes a esa persona de esta diapositiva. Bueno, si no pasa a fase 0, se continúa con la fase S, ¿no es cierto? La fase G. Y en esta fase, la fase en que la célula duplica su material genético, ¿sí? Puede ser otra pregunta, imagínense. Pueden preguntar en qué fase se multiplica
o duplica el material genético, formando las cromatides unidas por un centrómero. Todo esto para heredar a sus descendencias. Entonces, podemos preguntar acá, ¿para qué es la duplicación del ADN en la fase S? Pues simplemente sería para heredar a sus descendientes la misma cantidad de cromosomas o de material genético. ¿Ya? Luego de la fase S nos vamos a la fase G2. Y en la fase G2, la célula se prepara para dividirse formando cromosomas y sintetizando las proteínas necesarias para esto. Es decir, que las fases de la interfase son la G, la S y la G2. Pero no nos olvidemos que también estamos con la G0, ¿no es cierto? ¿Dónde está la G0? Acá, que puede ser antes de la fase S. ¿Bien? Bueno, reproducción celular. ¿Por qué hablamos de reproducción celular? La reproducción celular puede ser somática o asexual. Perdón, o sexual. ¿Por qué hablamos de eso? Donde los cromosomas somáticos son diploides, es decir, son dobles. Y esto es en la mitosis, donde los cromosomas sexuales son haploides, son 23. Es decir, uno solo. ¿Ya? Y la meiosis, ¿ya? A ver, acá, para que entendamos bien. Los cromosomas diploides, donde son 46, es en la mitosis. Y los cromosomas haploides o sexuales son 23 y son meiosis. ¿Sí? Ahora, todo eso, la mitosis está formada, es una forma de reproducción celular somática, donde una célula madre da origen a dos células iguales, hijas. ¿Sí? Entonces podemos preguntar acá, ¿qué es la mitosis? Simplemente es una forma de reproducción celular, o si no podemos poner, perdón, Joao, ¿quería decir algo? ¿No? No, doctor. Ya. Disculpe. No, tranquilo, tranquilo. Entonces, podemos hablar de la forma de reproducción celular somática, donde una célula madre da origen a dos o más células hijas, se llama mitosis, meiosis, interfasis. ¿Qué sería? Pues mitosis. ¿Sí? Así es que tenemos que conocer qué pasa en cada fase. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de una célula haploide, es decir, de 23 cromosomas? Estamos hablando de una reproducción celular meiosis, o si es diploide, cuando es de 46, estamos hablando de una división celular o una reproducción celular mitosis. ¿Sí? Muy bien. Fases de la mitosis. La mitosis sería profase, donde el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos van de los extremos de la célula y de los centriolos salen unas fibras llamadas microtúbulos. Como ven acá en la profase el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Aquí en el centro se forman los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos. Acá están los centriolos, se van a los extremos. De los centriolos salen fibras llamados microtúbulos. Estos son los microtúbulos. Y al final la profase, la membrana nuclear, se desintegra liberando los cromosomas. Es decir, esta membrana nuclear se desintegra liberando los cromosomas. ¿Para qué se va a liberar? Porque se acuerdan que esto ya se multiplicó estos cromosomas, entonces se va a liberar para cuando haya una división celular, vayan la mitad para acá y la mitad para acá con la misma carga genética. ¿Sí? Entonces esa es la profase, la primera fase de la mitosis. ¿Cuál es la siguiente fase? La metafase. En esta fase los cromosomas se pegan a los microtúbulos quedándose en el centro de la célula. Aquí los cromosomas que ya no tienen una membrana se pegan a los microtúbulos. Bueno, y en la anafase, estos cromosomas, cada cromosoma se divide
en dos cromatides. Esto que era una X, porque estaban unidos en el centro, se dividen y forman simplemente una cromatide. Ya no son cromosomas, son cromatides, ¿ya? O cromátides, como quieran llamarlo. Y después estas cromatides se aproximan cada vez más a los centriómeros que están extremos. Acá están los centriolos y se van aproximando a través de los microtúbulos a los centriolos, preparándose ya para la división celular propiamente dicha. Y en la telofase aparece la membrana nuclear formando dos núcleos. El citoplasma se estira para formar dos células y esto es llamado citocinesis. Acá, miren, ya se da la división celular. Ahora, ¿cómo podemos recordar las fases de la mitosis? Simplemente promete, anatejer, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Sí? Este es un anagrama que podemos, una abreviatura que podemos recordar para recordar las fases de la mitosis. Prometafase, metafase, anafase y tejer, telofase. ¿Ya? Promete, ana, tejer. Esas son las fases de la, ¿de qué? Mitosis, chicos. Bueno, ¿está bien esto? ¿Se acuerdan? No les voy a preguntar puntualmente, memorísticamente esto, ¿ya? Les vuelvo a decir, no quiero memoria. Simplemente vamos a recordar las fases que tiene la mitosis y podemos recordar en qué fase se duplica el ADN, para qué se duplica el ADN, ¿ya? ¿Qué fases tiene la mitosis? Eso es lo que vamos a preguntar. Como les digo, no necesitamos memoria en esto. ¿Por qué? Porque esto no es la materia de embriología, donde sí necesitamos memorizar toda esta fase, que supongo ustedes ya las tienen memorizadas y la manejan así, ¿no es cierto? Bien. Seguimos con comunicación celular. Toda célula debe comunicarse con otra y permanecer en constante estímulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque si no se comunican unas con otras, no van a poder comunicar los estímulos o los impulsos que hay entre las células. Todo esto para que haya control de su división y controlar también sus productos internos que realizan, ¿sí? Para poder dar o recibir un producto. El mensajero tiene que ser selectivo y las células blancas es la célula que se encuentra con el receptor específico para la recepción de un mensaje. Podemos preguntar, no sé, ¿qué es una célula blanco? Y o podremos decir, ¿a qué célula, qué nombre recibe la célula? La célula que es el receptor específico para un mensaje. ¿Sí? Eso pues sería simplemente la célula blanco, ¿no es cierto? Entonces la comunicación celular no es más que la emisión de señales entre un emisor y un receptor. Este concepto vamos a recordar, ¿ya? Comunicación celular es la comunicación, no es más que la emisión de señales entre un emisor, uno que da y otro que recibe. Eso es, en síntesis, la comunicación celular. La comunicación lleva información, es decir, lo que va de una célula emisora a una célula blanco y las células emisoras emiten señales extracelulares. Perfecto. ¿Qué más podemos ver acá? Es por esto la importancia de la comunicación celular, es la respuesta, puede ser rápida o también puede ser lenta. Entonces, ¿qué tipo de respuesta podemos obtener en la comunicación celular? Podemos obtener una respuesta rápida o una respuesta lenta. ¿Ya? Etapas de la comunicación. Primero tiene que haber una síntesis, es decir, una célula que emita un mensaje. ¿Ya? El mensajero químico. Tiene que haber una secreción, el mismo mensaje que va a ir de un lado a otro. Y tiene que haber el transporte, es decir,
el mensaje que es cómo se va a transportar desde el lugar de origen hasta la recepción o la célula blanco. Y generalmente esto se da por proteínas. El receptor, su función es recibir la señal de la célula específica. ¿Ya? Tenemos una transmisión intracelular, es decir, la transmisión que se produce dentro de la célula, ¿ya? Y tenemos también la eliminación de la señal, que es la interrupción del proceso, con lo que la señal queda inútil o inactiva. Para que cese una comunicación celular, tiene que haber una eliminación de señal, donde se interrumpa el proceso de la comunicación, con lo que la señal queda inutilizada e inactiva. ¿Ya? ¿Qué es un estímulo? Es lo que la célula, a lo que la célula responde. Puede ser un estímulo agresivo, puede ser un estímulo, una caricia, puede ser una cosquilla. Eso es a lo que la célula responde, ¿ya? Y son mensajeros que llevan el estímulo hacia las células blancas. Hay mensajeros específicos que llevan un estímulo hacia determinadas células blancas. Generalmente son específicos, como les he dicho, y el mensajero puede llevarlo distintos estímulos a varias células. No necesita llevar un solo mensaje, por decirle, un solo mensajero puede llevar a varias células, como también un solo mensajero solo es capaz de llevar a una sola célula. Por eso es que se dice que son específicos, ¿ya? Los mensajeros pueden ser proteínas, pueden ser péptidos pequeños y aminoácidos. Esto tenemos que recordar, porque por decirles, una vitamina no va a ser un mensajero, un lípido no va a ser un mensajero, ¿ya? Entonces eso tenemos que recordar. Todos estos salen de la célula señal o mensajera y llegan hacia la célula blanco. Tenemos la traducción de señales. ¿Qué es la traducción de señales? Es el proceso por el que un tipo de señal es convertida en una acción. Si yo me estoy acercando a algo caliente, me van a mandar una señal de que eso está caliente. ¿Y qué va a hacer mi cuerpo? Pues simplemente va a recibir la señal, lo va a transportar hacia el lugar que se está calentando de mi cuerpo. ¿Y qué va a hacer? Un retiro inmediato, ¿ya? Eso es exactamente lo que pasa en la señal. Convierte la señal en una acción. Esto se puede dar en el interior de la célula, donde son recibidos los receptores intracelulares, es decir, los que están dentro de la célula lo reciben, y esto se puede dar en la superficie de la célula sin necesidad de ingresar totalmente a la célula. Es decir, no necesitan atravesar la membrana celular para que se dé esta transducción de señales. Chicos, hasta aquí cómo vamos, los noto muy callados. ¿Estamos yendo bien o estamos muy, muy mal? Está bien, doctor. Bien, doctor. ¿Sí? ¿Están logrando entender o quieren que vaya más despacio? Más despacio un poquito, por favor. Un poquito más despacio, perfecto. Sí. Ya. Eso, chicos, por favor, no esperen a que yo les pregunte. Ustedes tienen que decirme, ¿ya? Bueno, tenemos tipos de comunicación celular. ¿Cuáles son los tipos de comunicación celular que nos interesa saber? Existen 6 modelos. Son endócrinas u hormonal. Tenemos la comunicación neurotransmisión. Tenemos la neuroendocrina, parácrina, yuxtacrina y autócrina. ¿Sí? En este capítulo, si no me equivoco, solamente las nombramos. ¿Sí? Y en otro es que ya hemos desarrollado lo que son los tipos de comunicaciones que existen. Entonces, o no me equivoco, no, está acá desarrollado, ya. La comunicación endocrina u hormonal son señales a distancias largas. Salen de una célula endocrina, llegan al torrente sanguíneo hasta llegar a la célula blanco. Entonces, lo que podemos rescatar de una célula, de una comunicación endocrina, es que son señales a largas distancias, ¿ya?
que salen de una célula endocrina, llegan al torrente sanguíneo y de ahí a la célula blanca. ¿Cómo podríamos preguntar? Podemos preguntar, hablando del tipo de comunicación celular, las señales de largas distancias, que son células que salen de células endócrinas, llegan al torrente sanguíneo para llegar a la célula blanca, son llamados ¿qué tipo de comunicación? Puedo darles una lista de opciones y ustedes van a elegir qué tipo de comunicación es. O también les puedo dar un ejemplo, por decir, la comunicación del páncreas que libera glucagón, esta llega al torrente sanguíneo de las células blancas, ¿qué tipo de comunicación es? ¿Sí? Y ustedes van a elegir ahí. Bueno, el que esté haciendo eso, por favor, deje de hacerlo. Gracias. Muy bien. Neurotransmisión. ¿Qué más podemos? Ese es otro tipo de comunicación. La neurotransmisión, esta se da en la sinapsis, ¿ya? Es decir, en la unión de un axón y una neurona, de una célula, perdón. Es por esto que la sinapsis se da la transmisión de mensajes. Es para mensajes de distancias cortas entre neuronas y una molécula vecina. Nuevamente, ¿cómo podemos preguntar? Pues simplemente hablando claramente qué tipo de comunicación es la comunicación que existe entre la unión de un axón y una célula, o que da la sinapsis de una transmisión de mensajes, ¿sí? Y ustedes obviamente van a elegir entre una serie de opciones, y si esta neurotransmisión, pues simplemente van a contestar que neurotransmisión es el tipo de comunicación celular que se da entre un axón y una célula. ¿Qué otro tipo de comunicación tenemos? Tenemos secreción neuroendocrina, ¿ya? También una transmisión de distancia larga, ¿ya? Y en esta no hay sinapsis, es decir, no hay unión entre una célula y una neurona. El mensaje es transportado por una hormona hacia la célula blanca. Aquí no estamos hablando de torrente sanguíneo, ¿sí? Estamos hablando de que es transportado por una hormona, perdón, hacia la célula blanca, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, estas diferencias que pueden existir, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos la comunicación parácrina. Es dada cuando la información necesita ser conocida por un mayor grupo de células, ¿ya? Una célula secretada al medio extracelular, algunas moléculas que son captadas por sus células vecinas. Nuevamente les vuelvo a decir que simplemente podemos preguntar qué tipo de comunicación se da en las células cuando se necesita dar comunicación a un mayor grupo de células. ¿Qué tipo de comunicación utilizaríamos? Pues sería simplemente comunicación parácrina. ¿Ya? ¿Qué otra comunicación tenemos? Las yuctacrinas o dependientes de contacto. Esta es comunicación, es dada por la comunicación estrecha entre células, es decir, que la célula emisora deben ser prácticamente vecinas, ¿ya? Es decir, estimulan a un receptor superficial. Entonces, otra vez acá, ¿qué tipo de comunicación es dada cuando se encuentran la comunicación entre dos células vecinas, o que tienen que ser células emisoras que deben estar prácticamente en contacto? Pues eso es una comunicación yuxtacrina o dependiente de contacto. ¿Ya? Después tenemos la comunicación autócrina, es la comunicación de la misma célula, se autocomunica, es cuando la célula se estimula o inhibe ella misma, ¿ya? Sí, tenemos que tener muy en cuenta este tipo de comunicaciones que se da generalmente en neuronas presinápticas. ¿Sí? Chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta de este tema? Doctor, para mí no, doctor, está tranquilo, doctor. Vamos a Sí, esperar el examen ahora. ya. La verdad, parece que el frío les ha afectado, chicos. Los noto bastante calladitos. Doutor, estamos anotando tudo.
Ahora no estoy no llamando. todo. A ver, escúchenme, no quiero que malinterpreten. Yo les estoy dando una idea de cómo van a ser las preguntas, pero ojo, no estoy diciendo que eso es lo que voy a preguntar. Bueno, Bueno, eso tienen que tener mucho en cuenta. Bueno, ya. Muy bien. Continuamos ahora con el siguiente tema. Les pido disculpas, no he podido enviarles la grabación, pero hoy día me siento en la computadora más tarde después de mi siguiente clase que tengo y les prometo que no me voy a ir a dormir hasta que les envíe todas las grabaciones que les debo, es decir, de la clase de antes de ayer y de ayer. Bueno, lo siento, pido disculpas. Muy bien. Ahora nos toca hablar de lo que es magnitudes fundamentales y derivadas, el tema que les gustó tanto a ustedes. ¿Qué es una medición? Aquí vamos a recordar bastante lo que es conceptos. Medición es la operación que permite expresar una propiedad o atributo físico en forma numérica. Necesitamos darle un valor numérico para tener una medición. No podemos realizar una medición sin tener un valor numérico. ¿Ya? Y magnitudes es todo aquello que se puede medir expresado mediante un número. ¿Ya? O sea, prácticamente son los mismos conceptos, pero esto es un atributo físico, la medición. ¿Ya? Es decir, que no podemos atribuirle que podemos atribuirle un valor numérico, como por ejemplo la longitud, la masa, el tiempo, volúmenes, fuerza. Acá tenemos una serie de ejemplos donde que yo les puedo preguntar qué tipo, a ver, uno de los siguientes no es un ejemplo característico de una magnitud. No sé, puedo ponerle acá la belleza, por decirles. ¿La belleza se puede medir? No. No se puede medir, ¿no ves? ¿No ves? Yo no le puedo decir a mi esposa, ¿sabes qué? Hoy día estás bella como un 10 y más tarde bella como un 11. No, ¿no ves? No se puede dar un valor numérico a la belleza. ¿Ya? Entonces, no sería una magnitud. ¿Por qué? Porque no se puede no se puede ponerle un valor numérico. Y ahora, no son magnitudes, ¿cuáles? Lo que les acabo de decir, la belleza no es una magnitud, porque no es posible elaborar una escala, ¿ya? Y mucho menos un aparato que permita determinar cuántas veces una persona o un objeto es más bello que el otro, ¿ya? La sinceridad, la amabilidad tampoco son magnitudes, no son magnitudes. ¿Por qué? ¿Por qué no son magnitudes simplemente? Porque no se pueden medir. Podemos preguntar, no sé, la sinceridad, la amabilidad, la belleza no son magnitudes porque sus valores no son cuantitativos. ¿Falso o verdadero? Los agarré en una sola oración. ¿Falso o verdadero? Por favor, de nuevo la pregunta, doctor. Ya, a ver, escuchen bien. La belleza, la sinceridad y la amabilidad no son magnitudes porque no tienen valores cuantitativos. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Exacto, porque recuerden que la sinceridad, la amabilidad y la belleza son cualitativos, son cualidades, no son cantidades, ¿ya? Así que por eso les vuelvo a decir y se los voy a decir siempre. Antes de responder una pregunta, lean bien. A veces cometemos el error, y lo digo cometemos porque yo lo he cometido varias veces. Estamos dando un examen, empezamos a leer la pregunta, ¿y qué hacemos? Damos por sobreentendido lo que supuestamente está escrito ahí, y ya no más queremos responder a la rápida. Ah, qué pregunta más fácil esta es.
sin darnos Doctor, cuenta. más por el tiempo, ¿no? Sí, pero dense cuenta que tienen 1 hora, Teresina. No pueden apresurarse, no pueden ¿Y pueden cuántas apresurarse. preguntas serán, doctor? Van a ser 20 preguntas. Ah, está bien, está bien. Imagínense, tienen tiempo para regalar, tienen tiempo para votar para arriba. Dependiendo a qué hora ustedes ingresen a la plataforma. ¿Ya? Porque recuerden que tienen 1 hora, no 1 hora a partir de que ingresan. Tienen 1 hora fija, por decirles. Si tienen de la 1 a las 2, pues no vayan a entrar a las 2 menos 10, ¿no? Tienen que entrar a la 1:05, 1:10 máximo. Porque así ya les va a quedar 50, 55 minutos. Bueno. Muy bien. La medición es algo que se utiliza desde hace mucho tiempo, de la prehistoria. El hombre siempre tuvo que medir las cosas, como usaba mediciones como pies, brazadas y muchas otras medidas. Entonces diremos que la medición no es más que comparar una magnitud con otra de su misma especie. ¿A qué se refiere? Vamos a comparar una magnitud con su misma especie. No podemos comparar, no sé, gramos con litros, ¿no ves? O kilogramos con decimales. No podemos porque no son similares, no son de su misma especie. ¿Ya? Podemos comparar gramos con kilogramos, con miligramos, con toneladas, ¿sí? Con medidas o magnitudes de la misma especie tienen que ser. Bueno, y el hombre tuvo muchos problemas con esas mediciones porque, ¿cuál fue el mayor problema? Que no eran uniformizadas los tipos de medidas de un lugar a otro, ¿ya? Y así es que, y porque utilizaban generalmente mediciones o medidas de su cuerpo, no sé, 1/4. Y no todas las manos de los seres humanos son iguales, ¿no? Hay unos que tienen manos más chicas, otros que tienen manos más grandes. Bueno, magnitud es todo aquello que se puede medir. Todo lo que podamos medir es una magnitud, ¿ya? Pueden ser fundamentales, pueden ser derivadas y pueden ser magnitudes. Y ahora vamos a hablar de las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son? Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura absoluta, intensidad luminosa. ¿Se acuerdan que nosotros solo hemos hablado de las 3 primeras, no? Longitud, masa y tiempo. ¿Sí? Magnitudes fundamentales, ¿cuáles son? Consideradas magnitudes fundamentales todas aquellas que no dependen de otra magnitud. Es decir, que solitas pueden valer lo que dicen. No sé, podemos decir que 1 kilogramo no necesita de el litro para hacer 1 kilogramo, ¿no es cierto? No necesita de nada más que esa medición de 1 kilogramo. Pero si hablamos de velocidad, entonces ya esa es otra magnitud que no es fundamental, porque depende o necesita de la fusión de 2 para formar una. ¿Ya? Y las magnitudes derivadas es la relación entre magnitudes físicas, como les acabo de decir. ¿Ya? Entonces tenemos las fundamentales y las derivadas. Las derivadas, ¿cuáles pueden ser? Volumen, densidad, presión, velocidad, aceleración, energía y fuerza. Quiero que sepan reconocer cuál es una magnitud derivada y cuál es una magnitud fundamental. Fíjense, una cosa no es igual que la otra. ¿Ya? Eso tienen que aprender muy bien a diferenciar. Sistemas de unidades internacionales. ¿Qué es esto? Pues simplemente cuando se ha definido el conjunto de magnitudes fundamentales y estas unidades corresponden y se disponen en un sistema de unidades, es decir, que sea uniformizado en distintas partes del mundo y se la utilizan esas unidades como si fuera una norma para poder hablar de algún producto, ¿ya? Como por ejemplo, tenemos el metro, la hora, los kilogramos, todo eso son unidades internacionales, ¿sí? Ahora, unidades fundamentales son solo de referencia. Hay otros ejemplos, ¿ya?
Estos son unidades fundamentales. Quiere decir que cuando hablemos de longitud, vamos a hablar exclusivamente en metros. No sé, en Alemania cuando hablen en longitud van a hablar en metros. En Argentina cuando hablen en longitud van a hablar en metros. En Bolivia cuando hablen de longitud van a hablar en metros, ¿ya? No van a hablar en centímetros. Es decir, que son unidades fundamentales que se ha generalizado para una determinada cantidad de países. Bueno, acá podemos preguntar, no sé, ¿cuál es la unidad fundamental de la masa? Podemos decir el kilogramo. ¿Cuál es la unidad fundamental del tiempo? El segundo. O simplemente puedo hacer un cuadro donde ustedes relacionen uno con otro. ¿Ya? Chicos, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? No, doctor. Me encanta esa pasión. Solo la respuesta, doctor. Solo la respuesta. Ya. Ya, chicos, nos vemos en 8 minutos más o menos. Bueno. Ok, bueno.